Damos un saludo muy especial a nuestros seguidores del canal Tele Oriente, que es un canal institucional del Oriente Antioqueño. Vamos a iniciar unos conversatorios sobre la historia del santuario. Estamos en una fecha de un referente histórico para el santuario, que es el 11 de mayo. Le contaremos más adelante con las personas que están para este conversatorio, que se las presentamos, de una vez las vamos a ir presentando, quienes van a estar en este conversatorio. Lucía Escobar, que es de apoyo pedagógico en el parque educativo; Cristian Ramírez, que está aquí también apoyando la atención de los museos; Gisela, que es la bibliotecaria del municipio del Santuario, de la biblioteca Filemón de J. Gómez, que funciona en el parque educativo; y William Valencia, que es el encargado y el coordinador de los museos del Santuario; y Ramón Arturo Gómez, que soy el gerente del canal Tele Oriente, y vamos a coordinar este conversatorio. Hay una fecha que se convierte en un referente histórico. Lo digo así porque en la historia, quiero dejar claro primeramente, en la historia hay dos cosas, o dos posiciones, o dos teorías, como sea. Primero es la historia como tal, que son los hechos que suceden en el momento exacto y los testigos exactos. Eso se considera la historia como tal. A partir de ahí, todo lo que se hace después del hecho histórico se llama historiografía, que ya es la interpretación, y esa interpretación siempre se conoce como la aproximación a los hechos. Entonces, por eso, ¿y qué es historia? Veremos primero qué es historia. O sea, lo que yo me refiero es que la historia la hacen los seres humanos por el pasar en este mundo, es el abuelo que va dejando ser. Entonces la historia la hacen los seres humanos, o cuando decimos en términos generales el hombre, cuando decimos el hombre como ser humano, en su versión femenina y en su versión masculina, que ese es el ser humano como tal. Entonces lo hacen los seres humanos en fechas específicas, acontecimientos específicos, y eso es lo que se refiere en la historia. Ya la interpretación son las aproximaciones. Entonces, el día de hoy venimos como a darle una visibilidad al 11 de mayo. ¿Por qué razón? Porque el 11 de mayo de 1765 se recibió a Juan Antonio Gómez de Castro, que es el habitante de esta región con su familia, recibió el permiso para construir la capilla. Juan Antonio Gómez de Castro nació el 4 de marzo de 1704 en el Valle de Aburrá, ¿sí? Y tenemos que se casó en Marinilla con Jerónima Jiménez el 4 de agosto de 1728. Y hemos escuchado que durante el matrimonio recibió estas tierras del santuario como regalo de matrimonio. Entonces, muy probablemente, y teniendo como la lógica normal, es que él se vino a vivir a estas tierras, y aquí organizaría su hacienda, y aquí nacieron sus 16 hijos. San Antonio tuvo 16 hijos. Y también ese mismo día, 4 de agosto de 1728, se casó su hermano, Pedro José, con la cuñada de Antonio Gómez de Castro, que es Lucía. Entonces esas dos familias se vendrían para acá. Y el hermano tuvo 18 hijos, o sea que entre los dos formaron una gran familia. Y entonces ya para esta fecha que tenemos referencia hoy, que se están hablando que fue la fundación del santuario, que todo eso,
esta de fundación ha sido una discusión que se ha venido dando desde hace varios años en el santuario. Fundación, porque que en el santuario propiamente no tuvo como fundación como tal, sino que un proceso de poblamiento, que es lo que es como lo que yo he venido como hablando, que es un proceso de poblamiento que se iniciaría en 1728 y se concreta con puntos de referente histórico como la construcción de la capilla. Entonces la construcción de la capilla es como un referente histórico. ¿Por qué? Porque alrededor de esa capilla crece más el pueblo, ¿cierto? Entonces por eso es mejor, aunque esté en el medio la discusión de fundación y poblamiento, para este diálogo vamos a hablar de poblamiento. Entonces teniendo todo este diálogo, ya les paso la palabra a cada uno de ustedes, el que quiera tomar la palabra y expresar para ir regresando como ya el conversatorio. ¿Sí? Por ejemplo, los hijos de Antonio de Castro habitaron esta tierra primero o ellos simplemente vivieron en otro lugar, y porque tengo entendido indígenas también habitaron nuestro territorio. Es como desde ahí como le quito, porque si era una familia tan numerosa, me imagino que ellos vivieron en estos territorios, pero lo siento más como de paso, no como que al principio pues fuera que ellos llegaran y se quedaran, estabilizaran aquí ya, entonces construyendo la capilla oficialmente, donde las personas ya empiezan como a definir su cultura religiosa, y aquí ya eso hace que ya se estabilice más en el territorio. A ver, la pregunta ya tiene varios ítems. Hablar de los aborígenes que habitaron esta tierra, hablamos de aborígenes. Hablemos de eso, hablemos un poquito de antes de al llegar los pobladores, digamos, de raza blanca, porque antes pues estaba esto, era un tránsito de indígenas que venían desde el Magdalena Medio o que venían desde el sur, desde los lados de Sonsón para el norte de lo que es ahora el santuario, o que venían del norte para el sur también. Entonces era un trasegar de varias, de 2 o 3 comunidades indígenas, y de ahí pues se dice que se toma el nombre del santuario porque ellos lo tenían también. Había un punto por el Alto del Calvario que era un punto de adoración que ellos hacían también en ese sitio, por eso se habla también de lo que es el santuario. Y a eso también le podemos sumar que la quebrada que llamamos ahora Bodegas también tenía el nombre de quebrada de santuario. Entonces es como lo que se da. Entonces antes de llegar Antonio Gómez de Castro aquí al santuario, pues lo que se tenía era el tema de los indígenas. Ya con la llegada de, si podemos llamarlo así, como los españoles, porque ellos descendían de España, los indígenas se fueron replegando. O sea, tuvo que desplazarse, ¿cierto? No podemos olvidar que, bueno, todo este territorio hasta antes de 1492 eran habitados por los aborígenes autóctonos de aquí. Con el descubrimiento de América, entonces que se vienen los españoles para acá, y en eso había que también hablar algo que podamos aclarar. Es que hubo un momento de descubrimiento, ¿cierto? Dos mundos que se encuentran. El mundo de esta región, que como la intención de los navegantes dirigidos por Cristóbal Colón era llegar a las Indias, ¿cierto? Entonces cuando llegaron acá pensaron que ya llegaron a las Indias, entonces a esto los llamaron indígenas, por eso fue entonces se quedó que los indígenas, pero nosotros los llamamos nativos o aborígenes. Pero ¿qué tan cierto es que acá en el santuario se habitan los indígenas? Sí, entonces ahí vamos para allá. Vamos para allá, porque solamente porque esto, por la brevedad del tema, tenemos que pasar como un hecho. Cuando llegaron los españoles acá, un referente en 1492, acá se dice más o menos un referente que tendríamos 1 millón de aborígenes, ¿cierto? Al año, o sea, más o menos a los 10 o a los 100 años,
ya habían 100.000, después se fue reduciendo. ¿Cuál fue el hecho? De que hubo un descubrimiento de los dos mundos. Aquí en esta región hay muchas riquezas. Los españoles se llenaron de ambición al oro y viene una etapa como de saqueo, ¿cierto? Entonces hubo un descubrimiento, una etapa de invasión, digámoslo así. Entonces vinieron a invadir y a quitar y a perseguir. Entonces los nativos, que eran, algunos eran guerreros, otros eran muy pacíficos. Entonces los que eran pacíficos con sus familias se resguardaron y decidieron morir familias completas. Esta región acá del santuario, que viene desde el río Magdalena, todo esto aquí hasta parte del nordeste y toda Antioquia, ya que fueron habitados por los tamíes, ¿cierto? Aunque habían de pronto tribus de paso, por acá lo eran los tamíes. Y un centro de gobierno de los tamíes eran en Río Negro, que lo hacía el gobernador Quirama, ¿cierto? Entonces por eso se llama un centro que se llama Centro de Quirama, porque allá era el cacique que la región. Acá en el santuario decimos, hay un referente que la crea la Marinilla y toma el nombre del cacique Marino. Entonces por acá los tamíes, aunque dice que propiamente acá, que no hubo aquí, pero aunque sea así, si decimos que aquí había un santuario de oración, entonces alrededor del santuario también deben haber, pasaban y venían a hacer culto tampoco, ¿cierto? Entonces es como hablar de esas partes para aclarar como las cosas, pero sí, toda esta región era dominada por los tamíes eran una tribu pacífica y también comerciante, que los tamíes hacían el comercio de sal para toda Latinoamérica. Qué bien. Por eso lo de las salinas de Cruces también abajo, por lados de Cocorná, que también veían que había muy buenos yacimientos de sal en esos territorios, entonces obviamente la comerciaban y tenían mucha facilidad también para llegar a la parte de Magdalena, por ese es un camino Ese es un punto que no puede decir que por acá estos también. Y de hecho, pues aquí se han encontrado algunos hallazgos arqueológicos donde no se encuentra oro, porque se habla pues que eran más indígenas agrícolas y, como decía don Ramón, comerciantes, pero sí se han encontrado algunas vasijas o restos funerarios que en las excavaciones que se hacen para vías o para construcciones se han tenido eso. De hecho, en la Universidad de Antioquia, en el Museo de Antropología, yo creo que es que está, tenemos, o de historia, ya hay varios elementos que han sido encontrados aquí en el santuario. Entonces, sí son elementos que nos hacen saber que eso estuvo habitado por los indígenas. Y debido a la ambición que se dio en los españoles, ellos tenían que estudiar para poder tomar toda Latinoamérica, acá a ver qué comunidad era la que tenía que intervenir. Entonces ellos como que se metieron hacia los tamíes para tratar de reducirlos para poder tomar el comercio, o sea, reduciendo a los tamíes, quedaba ellos, el comercio quedaba libre para ellos porque no había que intervenir. Y se dice que acá, en esa época, aquí se dice que hubo un resguardo indígena que está hacia el lado de Cruces, hacia allá era un resguardo indígena. Y en el Peñol, que también hay que hablar un poquito del Peñol, porque ahí hay un lugar que se llama el Salto del Indio. ¿Por qué el Salto del Indio? Porque la comunidad indígena de para no caer en la mano de los invasores españoles en esa época, entonces se decidieron morir en familia. Entonces el pueblo de la se decidieron para no caer en la esclavitud. Hay que hacer también que este proceso de invasión español duró más o menos 100 años, porque ya después viene la segunda etapa, que es la colonización. O sea, esa colonización ya era estabilizarse como familia. Entonces en la colonización, ya el proceso de colonización ya viene más o menos de 1545 hacia acá. Y para nosotros tenemos que hablar de Cristóbal Gómez de Castro, que decimos el Viejo,
que viene más o menos en ese siglo de 1500, vino soltero y se casó alrededor, cerca a Medellín, un lugar que le llamaban La Tasajera, que es más o menos está Copacabana. Ahí hay un santuario o una capilla que se llama San Juan de la Tasajera. Y investigando qué era eso de la tasajera, era porque ahí había un lugar donde hacían cuchillos de piedra para tasajear carne. Entonces por eso viene ese referente, y ahí se casó él. Y ese es como el español que vino soltero y se casó también aquí con una española. Se dice que estos Gómez de Castro conservaron muy bien, o sea, conservaron netamente la descendencia española, no se mezclaron. O sea que nunca población indígena no deja que también no quedaron aquí pues como descendientes o algo pues que pudieran habitar con los mismos españoles que estuvieron, y que obviamente ya después ellos tuvieron su mezcla con blancos y estos aborígenes, no sé, entonces, y ya después de ahí llega pues lo que hay una razón, Lucía, y presentes, es que si uno mira al santuariano y lo compara con los españoles, hay un rasgo muy cercano y muy parecido. Muy similar. Sí. Es que no se mezclaron los indígenas, no hubo mezcla, o sea, se conservó la descendencia española. Vea, Antonio Gómez de Castro, Cristóbal Gómez de Castro se casa con aquí, pero que también descendiente español. Y Antonio Gómez de Castro, que es el bisnieto de Cristóbal, se casa con Jerónima Jiménez, que también es descendiente español. Entonces esa es la razón de que no y por eso dentro del estudio de las etnias, el santuario es como una raza especial, ¿cierto? Bueno, y hablando entonces ya del proceso poblacional o de poblamiento, a ver, a mí me queda una inquietud con lo que dice don Ramón, y es el tema de 1728, que él lo tiene como punto de referencia de inicio de poblamiento, porque el matrimonio pues que se da de Antonio Gómez de Castro, pero en otros documentos, por ejemplo en el libro que escribió don Demetrio Quintero, se habla que se tiene de 1761, que vinieron a ese sitio, que el suegro de don Antonio Gómez de Castro les entregó a él y a don José, hermano de don Antonio, para que se vinieran entonces para esos territorios a conformar sus familias, y que a partir pues, de ahí fue que se comenzó el poblamiento prácticamente de lo que era ya el santuario, sin tener en cuenta, sin contar lo que estábamos hablando del tema habitacional de los indígenas. Entonces tiene pues otra fecha también que la tendríamos pues para investigar más a fondo, sí, y llegar a la conclusión en qué fecha realmente que Antonio Gómez de Castro y José Gómez de Castro vinieron. Bueno, entonces, según lo que han dialogado acá en el conversatorio que estamos, por ejemplo, yo que soy de la biblioteca pública, de hecho, de los colegios los mandan mucho a investigar sobre la información local. Una de las preguntas que van y hacen muy constantemente allá, cuando les ponen a hacer pues algo de la historia local, es ¿cuál es la fecha de fundación del municipio? Yo como bibliotecaria, ¿qué podría responderles a esos usuarios de la biblioteca para que hagan una consulta bien verídica, precisa sobre la historia del santuario? Tenemos que, como el proceso de poblamiento son varias fechas de referencia. Exacto. Por ejemplo, como fecha de referencia, el 4 de agosto de 1728 que se casa Antonio Gómez de Castro, que nosotros lo tenemos como el fundador. 11 de mayo de 1765, que es cuando se aprueba, es que es apenas el permiso, se recibe el permiso. Correcto. Porque y que cuando celebramos nosotros los 250 años de entre comillas de fundación, lo hicimos fue el 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 13 de diciembre fue cuando se inauguró la primera capilla, con la primera Eucaristía acá. Entonces son varias fechas de poblamiento pero eso en los medios y todo eso, yo estas fechas las he puesto siempre en diálogo
porque no podemos aquí decir que una fecha específica, no puede ser una fecha, sino que hay varias fechas. Por eso no sé. Esa aclaración está muy bien porque eso ya lo tenemos. Y todo esto es porque es un proceso. Estas fechas se tiene que hacer todo, se tiene un proceso, se tiene, por ejemplo, cuando se iba a fundar pues, o la primera capilla, ya es una fecha, pero luego ya cuando oficialmente se celebra la Santa Eucaristía, la primera es otra fecha, y así sucesivamente, donde entonces la población ya empieza como a quedarse aquí y a tener sus generaciones, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que dice el profesor Ramón es muy importante, es decir, hay un proceso de poblamiento del que quizá no tenemos referencia, es decir, no podemos saber exactamente cuándo se estableció aquí don Antonio Gómez de Castro, no tenemos, digamos, la documentación certera que así lo amerite. Entonces, digamos, los historiadores apelamos precisamente a esas fuentes, y por eso el permiso, a pesar de que se firmó un 11 de mayo de 1765, el permiso sí adquiere veracidad histórica porque es el documento que prueba. Si la empezaron la capilla a los 3, 4 días, ya eso es otro paseo, ¿cierto? Pero digamos como tal, historiográficamente se toma es precisamente esa fecha de referencia. Entonces, 13 de diciembre, con la inauguración, que inclusive la inauguró el padre, era el mismo cuñado de don Antonio Gómez de Castro, Fabián Sebastián Jiménez Fajardo. La inauguró el 13 de diciembre, que también se puede tomar como, digamos, el inicio, digamos, de una vida como tal pueblerina, en el sentido de que es como ya que pueden hacer, oficiar sus sacramentos acá, inicialmente, digamos, al frente donde actualmente Senderos, posteriormente donde actualmente está la iglesia la pasaron, pero entonces esos puntos donde se dice que la licencia o que el permiso o que se aprobó tal decreto son importantes para nosotros, por ejemplo los historiadores. Inclusive me voy a trazar un poco, realmente digamos como tal que empieza la vida municipal, el santuario que se independiza digamos de Marinilla o se segrega, es el 26 de noviembre de 1838, pero el decreto presidencial como tal viene como el 3 de enero de 1839, entonces digamos son cosas que... Todas son fechas. Sí, claro. Bueno, yo los voy a invitar para que no saltemos tanto en estas fechas. Hagamos un pequeño resumen así. Primero, que este territorio estuvo pues habitado por la tribu Tami, que hacía parte todo ese territorio y hasta el Magdalena Medio de Marinilla, y que era pues gobernado por el cacique Mariní, por eso la quebrada que lleva su nombre Marinilla, el municipio de Marinilla pues también que lleva su nombre en honor pues a Mariní. Lo otro es ya el proceso fundacional, que fue cuando se casó don Antonio Gómez de Castro y que se vino a este territorio que entregado por su suegro, y posteriormente don José Gómez de Castro, que se casó con una cuñada de don Antonio, ya nos lo dijo don Ramón hace un momento. A partir de ahí se comienza entonces a poblar y de hecho pues hay unos puntos referentes, Cristian, para qué año fue que había como 1700 habitantes ya aquí en el santuario. Ya, por ejemplo, cuando ocurre la batalla del santuario en 1829 ya había una buena cantidad de población, y la población que había más o menos cuando se estableció la capilla de más de 420 personas. Ahora 1765, entonces este territorio que era de Marinilla, comenzó entonces don Antonio Gómez de Castro a buscar cómo hacer una capilla, él que era muy religioso, lo mismo toda su familia, entonces cómo hacer una capilla, porque para ir a Marinilla pues estaba muy lejos, porque cuando eso no había ni carro, no había ni transporte, se transportaba en bueyes. De hecho se dice que cuando vino el primer o el párroco de Marinilla a celebrar la primera Eucaristía aquí, se dice que se vino fue en un buey, entonces eran caminos muy difíciles, y bueno, entonces por eso don Antonio pidió que se le autorizara la construcción de una capilla. Eso hacía parte eclesiásticamente de Popayán, entonces era regido por el obispo de Popayán, que don Antonio Gómez de Castro, ayer estábamos viendo, o Cristian se consiguió la solicitud, la carta de solicitud de Antonio Gómez de Castro para que le autorizaran a hacer
¿De qué fecha se acuerda, Cristian, de pronto de esa solicitud? Sí, estaba desde 1765, cuando le la solicitud más o menos la hizo en marzo. En marzo de 1765. Y entonces, él que explica, o sea, el que le da la autorización propiamente no es el arzobispo de Popayán, sino el visitador. Un visitador y que el administrador que vivía en Medellín, ¿cierto? Entonces, los términos de la carta, o sea, Antonio Gómez tenía que explicar cuál era la razón, el por qué él pedía aquí una capilla. Dice, la distancia para ir de aquí hasta el templo central, que era en Marinilla, en los caminos fangosos, muy lejos, entonces no podía cumplir con las obligaciones del domingo, ¿cierto? Entonces, y como esa solicitud tenía que enviarla por medio del párroco presente, que era en ese entonces Marinilla. Esa es la parroquia que abarcaba todo eso, perteneciendo a la arquidiócesis de Popayán. Entonces, afortunadamente, el párroco de Marinilla era cuñado de Antonio Gómez de Castro. A ver, a nosotros nos dice que Juan Sebastián Jiménez Fajardo, pero es que es Juan Sebastián Jiménez Duque, el mismo apellido está. El Fajardo, o sea, el apellido Fajardo es de unos abuelos de él, ¿cierto? Entonces, esa como combinación no sé si sería una omisión de poner los apellidos por importancia tal vez. Entonces eso a veces crea confusión en nuestro diálogo. Los tenían unidos, inclusive era Domingo Jiménez Fajardo, pero era un solo apellido, exactamente, porque él venía del Duque de Estrada, es decir, de los fundadores de Marinilla. Juan Sebastián Jiménez, usted tiene toda la razón. Sí, Juan Sebastián Jiménez Duque. Pero, o sea, yo mirando los abuelos, esos son de que Fajardo, entonces por eso, o sea, ahí está la conexión, ¿cierto? La conexión. Y entonces recibe el permiso, es que recibe un permiso para construir una capilla prácticamente en un mes, no era fácil, porque eso, pero la conexión, que la amistad que y además porque nosotros llamamos que capitán Antonio Gómez de Castro, uno dice, bueno, era un militar, lo que pasa es que España nombraba a alguien que administrara o que rigiera un territorio, le ponía como un rango para que manejara, o sea, para que capitanee. Y de Castro viene como por el bisabuelo, porque Antonio ya tiene otro nombre, Antonio Gómez Betancourt. Entonces, el de Castro, o sea, cuando yo hago la nota en uno de la investigación, yo digo, el de Castro le viene por el abuelo que tenía gran importancia en España porque era como un sargento. Inclusive en esos tiempos la limpieza de sangre era muy importante, entonces también para demostrar que no se mezclaban, precisamente se ponían también todos sus apellidos. Que se conservara como la raza. Y una de las cosas, qué pena, profe, que sirve también de acotación de que este territorio estaba tan poblado y que precisamente por eso se hace necesario que haya una capilla. Es decir, ya los habitantes del lugar, todos ya expresaban sus necesidades, primero de asistir a las obligaciones religiosas y festivas, y otra cosa es que no estaban tampoco todos en capacidad de ir allá. Entonces, digamos, porque eran el bautizo, la confirmación, el matrimonio, los entierros, primeras comuniones. Entonces, todos esos ritos se volvieron muy importantes, pero no solo para ir a Marinilla ni para ir a Río Negro, sino que, por ejemplo, anteriormente a 1765 se tienen los registros de Marinilla de que había gente de Baos, de Cocorná, del lado de San Francisco, de San Carlos de Priego, que tenían que llegar hasta Marinilla. Entonces era algo completamente muy difícil. O sea, hay niños que, por ejemplo, nacen un día y a los 10 días llegan a Marinilla y lo bautizan. Entonces, se tiene registro de un niño nacido hace 10 días. Entonces es muy complicado precisamente por eso. Permiten hacer una proyección de población. Por ejemplo, Antonio Gómez de Castro, nuestro fundador, 16 hijos. El hermano, 18 hijos. 13 de los hijos de Antonio tienen hijos de 13, 14, 15 y uno que tuvo igual que el papá, 18. Entonces, si hacemos esa procesión, tenemos que eran
más o menos 137 nietos de Antonio, más otros 137 nietos más o menos de José, ya tendríamos 200 y pico, más entre los dos son 16 y 18, tendríamos que son 34 hijos, más los trabajadores. No se tiene como mucha profundidad de que Antonio haya tenido esclavos. No. Inclusive la esclavitud no... Aquí había, pero muy pocos. Los esclavos que hubo aquí Entonces no era de la familia. Los que tenían ellos más o menos hijos, nietos y colaboradores, más o menos. Porque luego ya vendrían. Y esposas, que y las esposas, más o menos se hace como una proyección a 420 personas. Por eso hace la proyección para esa fecha de la fundación de la capilla. Porque entonces de ahí en adelante la familia sigue creciendo. Entonces, y como cuando ya se independizaban las familias, se iban ubicando, entonces se iban ubicando en el mismo territorio. Decimos que los Jiménez se ubicaban hacia Bodegas, que los Gómez hacia acá, pero es los hijos que se iban regando hacia acá, ¿cierto? Entonces por eso. Yo creo que ahí estamos como dando claridad frente a las fechas, ¿cierto? Y vamos a hacer una claridad también, porque recuerden que en marzo estaban diciendo y estaban preguntando que íbamos a hacer por la independencia, se llamaban así, del santuario, pero realmente el santuario primero no tuvo independencia, porque fue un proceso fundacional o poblacional más bien, y segundo, no fue en el mes de marzo, fue para el proceso o para un referente histórico de comenzar como, si podemos llamarlo así, un poquito de vida municipal, el 11 de marzo de 1765, cuando entonces se trae ya la autorización para comenzar a construir la capilla. De mayo. De mayo, perdón, de mayo. El 11 de mayo de 1765 para comenzar entonces a construir la capilla. Se oficializa, el 11 de mayo se oficializa. Entonces, como que se da la licencia, el permiso, la autorización. Eso, muy bien. Es bueno para que sepamos que estamos confundidos con eso. Y la primera capilla fue construida en lo que conocemos ahora toda la esquina de la calle 50, de la carrera 50 con la calle 49, al frente de lo que es ahora el Colegio Senderos, otros lo conocen como la Antigua Industrial, otros lo conocen como el Colegio San Luis Gonzaga o como Mundo Pequeñín, pero es ahí toda esa esquina que se conserva de todo de esa época. No de conserva. Bueno, me refiero pues de lo que nosotros, nuestra generación, perdón, lo que yo lo digo por mí, de mi generación, porque obviamente yo vine a conocerlo ahora después de que trasladaron el liceo para allá, pues cuando era el colegio arriba en la Judea, que lo pasaron para acá, los pasaron y luego ya de ahí, pero yo desconocía que la parroquia, la primera capilla que había en nuestro municipio estaba ubicada allá. Y uno, el referente de uno, dice, bueno, como uno es de una generación, pues, pero uno pensaba, bueno, esto no había población, pero entonces, obviamente no hay caserío ni nada. Ahí siempre se coloca en el centro, la capilla siempre trataban de colocar en el centro del pueblo. Ya de ahí a lo que se vuelve, empieza a poblar el municipio, ya se traslada hasta el centro porque se debe estar en el centro, ¿sí? Es decir, pero la capilla se pone acá, digamos, porque esto era la hacienda como tal de don Antonio Gómez de Castro, es decir, porque él cuando pide el permiso para construir en su hacienda. Entonces, es decir, es una capilla muy doméstica. ¿Y qué punto sí de pronto puede servir para decir que sí es un referente esa de la construcción de la primera capilla? Es que ahí es donde precisamente hay pila bautismal, entonces es decir, es donde la gente propiamente puede decir que van y lo bautizan. Porque a pesar de que la capilla era la viceparroquia adscrita a la de Marinilla, entonces es decir, a pesar de que tenían que ir a hacer el registro Marinilla, como tal sí se bautizaba acá. O sea, que se bautizó en Santuario, pero bueno, después hicieron el registro de Marinilla, que es el proceso de notariado que en ese momento... Hagamos me parece que no debemos dejar pasar de largo esa referencia del 11 de marzo. De mayo. Espérate, la fecha del 11 de marzo que aparece en algunos textos. Exacto. Y es porque seguro el que hace el artículo toma la fecha donde Antonio Gómez de Castro manda la petición. Envía la solicitud. La solicitud. Es correcto. Entonces, si el 11 de marzo, que entonces eso queda un punto para aclarar, si el 11 de marzo
Antonio manda la solicitud y el historiador dice, entonces toma esa fecha como punto de referencia. Entonces podemos también considerarla. Y el 11 de marzo, ya como documento oficial que viene con la firma del visitador de Marinilla, ya diciendo, le concedemos autorización para que construya su capilla y a la vez la nombramos viceparroquia para que administre allí los sacramentos, para que haga las exequias y todo eso. Antonio Gómez de Castro, cuando más hace la petición y dice, y yo corro por mi cuenta con los gastos del sostenimiento del culto, ¿cierto? Entonces dice que él cobra por su cuenta, o sea que prácticamente a la parroquia de Amarilla le va a costar nada, sino que él mismo con su pecunio, con su capital, hace el sostenimiento y además hace la construcción. Bueno, volvamos a la aclaración. 11 de marzo se hace la solicitud y el 11 de mayo se oficializa ya. ¿Se da el permiso? Exactamente, porque es que nos estamos confundiendo. 11 de marzo, y volvemos a decir 11 de marzo se oficializa, no. 11 de marzo se envía la solicitud y el 11 de mayo ya se oficializa. Se da el permiso. Sí, porque bueno, es que estamos confundidos, entonces volvemos a decir siempre mayo. Es que cuando uno hace un artículo y pone una fecha, no la pone porque se le fue. Sí, obvio. O sea, le puede ocurrir, sí, pero es que entonces nosotros tenemos que buscar a ver cuál fue el contexto. Exacto. Por eso, como es proceso de poblamiento, no podemos dejar de lado ninguna fecha, que es el que comencemos sino para aclarar. Pero entonces esta capilla viene a ser más bien, sí, obviamente porque la población era toda de esta familia, viene a ser algo más bien como particular, ¿cierto? Sí. Pero obviamente ellos facilitan a la comunidad que ellos puedan acceder a estos servicios religiosos, ¿cierto? Al acto religioso, pues que ellos acá como católicos o como cristianos pues profesan, ¿cierto? Este credo. Ya la población que va viniendo ya externa de la misma familia que es la que está en este territorio, ya ellos se van involucrando pues como también a todos estos aspectos religiosos, por la capilla, por todo, van accediendo, porque vuelvo y digo, era una familia sola la que pertenecía en este territorio, y luego ya la otra gente va teniendo acceso, porque me imagino pues que permitían pues que estuvieran ahí, ¿cierto? Bueno, para ir como ya concluyendo y cerrando, porque hay puntos para otros conversatorios. Entonces dejemos algunas cositas ya claras. Bueno, ya las fechas están claras, ¿cierto? Sí. Ahora, dos cositas. ¿Por qué, y eso para que lo profundicemos en otro conversatorio, de por qué aquí se llama el santuario? Vea, o sea, la referencia civil, alguna referencia civil, es que había un santuario de los indígenas donde allí hay un cementerio. Es un cementerio. Y como Antonio Gómez de Castro, piadoso, y en ese entonces estaba el fervor de la aparición de la renovación del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, entonces él quería, o sea, él quería que aquí en el templo era para venerar también el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces podríamos decir, esta referencia es para la investigación más adelante, es que el segundo santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá sería este, luego de Chiquinquirá, y este sería, y desde ahí para acá viene como la y lo otro sobre la capilla, se construyó allá, aquí en 1900, el 11, bueno sí, empezó en 1965 y fue trasladada en 1792 para el lugar, pero no fue por Antonio, sino por el hijo, José Ignacio, que el hijo mayor, entonces que fue trasladada para allá, entonces empieza y ahí fue inaugurada el 7 de octubre de 1792, Día del Rosario de Nuestra Señora del Rosario, pero de España. Entonces, eso realmente para que eso. Por ejemplo, bueno, creo que Cristian tiene un dato de la persona que fue el primer bautizado en esta capilla, o cómo fue el dato, sí. Pero eso ya es muy posterior. Ya se hizo parroquia. Bueno, sí, era por ya. Como tal, el primer bautizado, digamos, el primer santuariano. Entonces vamos a ver como tema de otra tertulia. Exacto. La inauguración de la parroquia y el inicio, pero no para ahora. No, obviamente. Ya es el tema para ya un segundo. Entonces vamos a ir como concluyendo ya. Claro. Bueno, de pronto, como bibliotecaria, que dan tantos usuarios,
como usted acaba de decir y aclarar, me preguntan por qué es llamado el santuario. Entonces usted ya lo dijo muy claro, porque aquí habitaron unos indígenas, ¿cierto? Y después el segundo santuario. Y fue el segundo santuario donde se oraba. De la parroquia de Nuestra Señora. De Nuestra Señora de Chiquinquirá, la segunda capilla, porque don Antonio Gómez de Castro desde la solicitud dio como ese nombre, que colocaría allí pues el nombre de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Correcto. Y ahí, bueno, eso ya como una anécdota de una de las religiosas allá del convento que fue a entrevistar, entonces decía santuario de santuarios, porque imagínense, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá más el santuario de San Judas Tadeo, que fue el primer nivel de la sí. Entonces, porque también es santuario. Entonces dice, ella entonces en una dice santuario de santuario, entonces claro, entonces santuario. Tiene dos santuarios de oración. Entonces, no sé qué conclusión haríamos, Lucía. No, pero me parece muy bonita la historia. Yo diría que uno cada día más va conociendo y uno se va enamorando mucho de la historia, igual uno va viendo cosas que desconocía, obviamente, pero qué chévere pues como poder aprender de todo esto y poder también dar como información certera, porque a veces uno también, porque a veces de pronto no está una información clara, a veces también desvirtúa. Entonces es bueno todo esto porque para que todos sepamos y conozcamos de la historia. Me parece maravilloso y que muchas gracias. ¿Alguna conclusión? Sí, bueno, decir primero que todo que a pesar de que aquí discutimos de fechas y todo eso, lo importante más que todo en la historia es entender, digamos, lo macro, es decir, como los procesos generales en los que se dan precisamente esos acontecimientos, y obviamente hacerlos como con un ojo muy crítico. Y de todas maneras, a pesar de que aquí contestemos algunas preguntas, siempre todo va a estar lugar al debate y a la búsqueda, que precisamente la idea no es que quedemos con muchas respuestas, sino antes con muchas dudas para seguir buscando más. Una conclusión. Pues me parecen maravillosos estos encuentros. De hecho, hoy aprendí cosas que de pronto no sabía, y que más que estamos hablando de un historiador, un profesor Ramón que sabe mucho de la historia del santuario, y William pues que en todo el tiempo que ha laborado en todo lo cultural tiene mucho conocimiento, y Lucía también es una chica muy interesada por la historia. Bien, vea, qué bueno crear todos estos espacios para varias cosas. Uno, aclarar fechas, si se puede aclarar, o dejarlas también en contexto para seguir investigando personajes que tuvieron que ver con toda esta vida municipal y que muchas veces, o que casi nunca se toca desde los establecimientos educativos. Y traerle a la gente todas estas fechas memorables, como es el de la que estamos celebrando hoy, que sería el 11 de mayo, los 256 años de autorización para comenzar prácticamente, y lo podemos llamar así, una vida municipal, con la construcción de la primera capilla, que se demoró, pues no de una vez quedó, se demoró 10 meses para construirse, 8 o 10 meses, y que ya se pudo inaugurar, llamémoslo así, con la primera misa que se celebró el 13 de diciembre de 1765, que ahí es donde comienza pues como más la vida, no jurídica, porque todavía dependían de Marinilla, pero ya una vida más autónoma en las familias que aquí se habitaban. Es para seguirle contando a nuestros pobladores, a nuestros habitantes, toda esa historia bonita de nuestro municipio, que la conozcamos, que la discutamos, la debatamos, y quienes se interesen más se pueda comenzar a investigar. Y eso es lo que pretendemos pues con este espacio, para que le lleguemos a todos nuestros habitantes. Entonces este es un primer conversatorio, llamémoslo conversatorio, porque precisamente nos amplía más la situación. Es el primer conversatorio sobre historia del santuario, que entonces damos desde ya la apertura a este espacio para que lo hagamos más periódicamente, tomando siempre que pensemos en cada fecha, para que en esa fecha hagamos el conversatorio. Hay que planear las fechas, hay muchas. El santuario es rico en historia, entonces así que ese conversatorio, y ese conversatorio se realizó el 11 de mayo
del 2021. Muchas gracias por seguirnos y continuamos dejamos el espacio abierto para que nos encontremos en los otros diálogos. Y una pequeña acotación, esto lo hicimos, exacto, desde este espacio de los museos, que esto lo hicimos en el Museo Histórico José María Córdoba, y desde este museo como tal, y desde Montecristo, y también desde la Cátedra Municipal y desde la Biblioteca, les queremos también hacer extensiva la invitación para que visiten nuestros espacios, ¿cierto? Para que ustedes como comunidad en general se sientan atraídos, digamos, a visitarnos y no vean estos espacios como, no, es que ya lo conozco y ya tengo todo contestado, sino que sea precisamente que sean esos lugares de encuentro donde podamos compartir mucho más. Y otra pequeña acotación es que para que estemos pendientes para el 18 de mayo, el próximo martes, que va a ser el Día Internacional de los Museos, entonces también para que compartamos harto de historia y digamos podamos generar esos encuentros que hoy el profesor Ramón en su programa posibilitó. Entonces quedamos citados para el 18 de mayo a hacer la convocatoria sobre los museos. Muchas gracias, con eso terminamos el conversatorio del día de hoy.